Ya habiendo revisado el tratamiento de la diabetes en general, vamos a hablar ahora de las indicaciones generales de insulina también. La primera de ellas es tener efectos adversos recurrentes de hipoglicemiantes orales, de los cuales vamos a hablar en unas diapositivas más. Lo otro es el fracaso de tratamiento, ¿ya? O fracaso de tratamiento con hipoglicemiantes orales, es lo que hablábamos en la diapositiva anterior, en la cual no logro normalizar la hemoglobina glicosilada y dejarla en menos de un 7%. Es lo mismo que un tratamiento inadecuado, ya con mal control metabólico también. Aquí recuerden, hemoglobina A1C entre 7 y 9%, a pesar de dosis máximas, entre comillas máximas, de hipoglicemiantes orales. Esto lo digo por una sencilla razón. Puede haber algún paciente ya que tenga casi el tope al máximo de glibenclamida y metformina y persistir con una hemoglobina glicosilada mayor a 8,5, por ejemplo 8,6, ya 8,7. Es muy iluso pensar que ese paciente en 3 meses más, que es el tiempo cada cual se controla la hemoglobina glicosilada, vaya a normalizar su hemoglobina glicosilada simplemente con añadir el resto de fármaco que le falta. Por lo tanto, en esos casos también sería necesario indicar insulina. Pacientes hospitalizados por cualquier causa se manejan con insulina durante su hospitalización. Pacientes que tengan una creatinina elevada, ¿ya? También es importante manejarlos con insulina, mayor a 1,5, mayor o igual, ¿ya? Mayor o igual. Pacientes con descompensaciones, que esto se refiere a la cetoacidosis diabética, ya el síndrome hiperglicémico hiperosmolar. Bueno, tener grandes insuficiencias como la insuficiencia cardíaca congestiva, el daño hepático crónico o la insuficiencia renal crónica, ya diagnosticada, que por si acaso este último punto no es igual a tener una CREA mayor a 1,5, ya que la CREA mayor a 1,5 podría ser en contexto de una insuficiencia renal aguda. Tener daño órgano blanco, que vamos a ver los órganos blancos, corresponden principalmente a retina, riñón, ya retina, riñón, nervios, claro, retina, riñón, nervios y bueno, la parte aterosclerótica también es importante a nivel de otros órganos como el corazón, ¿ya? Pero estos tres serían los órganos principales. En embarazadas correspondería a la segunda línea de tratamiento. Importante decir esto, la embarazada se ve con más detalle en la clase de obstetricia. Muy bien. A continuación vamos a hablar de las complicaciones crónicas de una diabetes mellitus. En general son las complicaciones de la diabetes mellitus. Dentro de ellas encontramos la retinopatía diabética, la cual puede tener dos formas clínicas o formas fisiopatológicas de presentarse. Una de ellas sería la no proliferativa y la proliferativa. La no proliferativa en general se manifiesta con presencia de hemorragias y exudados, mientras que la proliferativa se manifiesta con la presencia de los vasos de neoformación. Vasos de neoformación. Y que aquí es cuando el paciente tiene el mayor riesgo de quedar ciego, producto de las siguientes complicaciones que van a ver con más detalle en la clase de oftalmología. Hemorragia vítrea, que esta es una pérdida aguda de la huesa visual. Edema macular, que es algo más subagudo, se demora algunos días en perder la visión o disminuir su agudeza visual, y el desprendimiento de retina. Que en el contexto de un diabético sería un paciente que tiene fotopsias, entopsias y disminución del campo visual.
El manejo en general, el diagnóstico de este paciente se hace con un fondo de ojo, claro, se ve la retina con detalle, y el manejo para la no proliferativa, en el fondo, tiende a ser el mejor control metabólico, por lo tanto, insulinoterapia. En el caso de la diabetes tipo 2. Y en el caso de la proliferativa, el manejo es quirúrgico, con cirugía, por ejemplo, para el desprendimiento de retina, para la hemorragia vítrea, con vitrectomía, o fotocoagulación láser, si es que todavía no tiene ninguna complicación o tiene un edema macular. Esto no lo han preguntado por si acaso, pero es bueno saberlo. Han preguntado los diagnósticos, pero son preguntas de oftalmología. La neuropatía, en el fondo, puede tener varios tipos. Dentro de ellas se encuentra la más frecuente, que es la distal simétrica de tipo sensitiva. ¿Ya? Esta neuropatía es la típica que compromete al paciente desde el punto de vista sensitivo en cuanto a la sensibilidad de la propiocepción del dolor y la temperatura. ¿Ya? Se compromete la sensibilidad completa. En calcetín se dice, o en guante, de forma simétrica. Es la asociada al pie diabético que vamos a ver más adelante. Bueno, su diagnóstico se hace acá, vamos a ponerlo porque esta es la más frecuente, diagnóstico con el monofilamento, es clínico. También se puede asociar una electromiografía si es que es de algún otro tipo. Está la dolorosa y la miotrófica, que la dolorosa se clasifica o se caracteriza por presentar solamente dolor neurálgico asociado. En cambio, la la miotrófica, tiene dolor más atrofia muscular. También existe la mononeuropatía diabética, que tienen que saber acá que el nervio por sí solo más afectado a la diabetes corresponde al tercer par craneano, el oculomotor, que tiene varias funciones, por si acaso. Sus funciones son mirada hacia arriba, abajo y al centro. Por otro lado, eleva el párpado. Y por otro lado, produce la miosis. Bueno, deben saber que la mononeuropatía diabética en el tercer par se caracteriza por pérdida de la función, pérdida de funciones, excepto una función, excepto la función parasimpática, ¿ya? Excepto miosis. Y esto es porque cuando uno tiene una neuropatía diabética, piensen que los vasos que irrigan el nervio van por dentro y por lo tanto, como hay patología microvascular en la diabetes, esos vasos se mueren y por lo mismo el nervio pierde su funcionalidad. Pero en este caso, en el tercer par recibe una inervación parasimpática, ¿ya? Dentro de su trayecto, pero más al final. Por lo tanto, la inervación de la miosis en el fondo parasimpática viene por la periferia y por lo mismo no se afecta. Y luego está la neuropatía autonómica, bueno, que puede cursar acá con alteraciones de la motilidad gástrica, alteraciones urinarias también, como por ejemplo la vejiga neurogénica. Tenemos dismotilidad intestinal, dismotilidad, vejiga neurogénica. El manejo de la neuropatía diabética depende obviamente del tipo de neuropatía, tiende a ser con insulinoterapia. Y aparte de esto, si duele, ya medicamentos para el dolor neuropático. Que de los fármacos que se pueden indicar, lo clásico sería pregabalina o gabapentina, que funciona a largo plazo, o, como también me gusta decirlo siempre, el medicamento agudo, que sería
imipramina o otro antidepresivo, imipramina o antidepresivo tricíclico asociado a carbamazepina. ¿Ya? Carbamazepina. Pie diabético, recuerden que es como una complicación de la neuropatía donde el paciente presenta alguna infección, una úlcera, y que no es diagnosticado porque el paciente no lo siente y al mismo tiempo se produce o tiende a ir a la osteomielitis. Lo vamos a ver con más detalle en cirugía, pero sepan que la evaluación de un pie diabético es clínica con la escala de Wagner, para ver el grado de osteomielitis que el médico puede intentar saber con su vista. Y lo más importante es la radiografía, más radiografía de pie. ¿Claro? ¿Por qué? Porque el manejo va a depender finalmente de la radiografía. Es decir, si tiene osteomielitis positiva en la radiografía, el paciente va a amputación. Si tiene osteomielitis negativa, el paciente se realiza en el fondo aseo quirúrgico más antibióticos de amplio espectro. Que esto en realidad puede significar muchas combinaciones, pero que tengan que cubrir gran positivos, gran negativos y anaerobios. Si el paciente es hospitalizado, bueno, podrá ser ceftriaxona, metronidazol y cloxa. Si el paciente se va a ambulatorio, en general va a ser ciprofloxacino con metronidazol o otra mezcla que se les pueda ocurrir o que tengan a la disposición. Bueno, complicaciones crónicas extra que son muy importantes también. Está la nefropatía diabética, que también lo vamos a ver en nefro. Aquí vamos a hablar principalmente de la nefropatía diabética incipiente y también de las otras manifestaciones que puede presentar. Recordemos que la diabetes mellitus, por ejemplo, es la primera causa de insuficiencia renal crónica. Bueno, la nefropatía diabética incipiente se define como aquel paciente que presenta microalbuminuria ya de 24 horas mayor o igual a 30 miligramos. ¿Ya? Esto se hace en un periodo de 3 meses de separación, se toman 2 exámenes, uno antes y después de 3 meses, y si los dos resultan igual, ya diagnosticamos una nefropatía diabética incipiente. Y como les dije también, las otras manifestaciones podían ser la falla renal, que esto quiere decir elevación de la creatinina, y complicaciones de insuficiencia renal crónica, que lo vamos a ver en nefro. O también puede cursar como un síndrome nefrótico, porque la diabetes, además de ser la causa más frecuente de falla renal crónica, también es la causa más frecuente de síndrome nefrótico en adultos, ¿ya? Manifestándose como una glomerulopatía membranosa. Esto lo vamos a ver en la clase de nefrología. El control más importante para un paciente con nefropatía diabética incipiente es el control de la presión arterial, ¿ya? De la presión arterial. Lo ideal es tener una presión arterial normal. Bueno, si el paciente es de más riesgo, se baja un poco el corte de presión arterial máxima que debería tener. Acá, por lo menos, siempre se dice que no debería ser mayor a 130,80. En otras guías, por ejemplo, de estadounidenses, basta con que esté normal la presión arterial, ¿ya? Y que en pacientes de más riesgo sea menor a 130,80. Acá, menor a 130,80. Por si acaso, en algunas partes también aparece que, como en todo diabético, la presión tiene que estar así. En los con nefropatía diabética incipiente debería ser menor a 125,75, pero eso no lo van a preguntar y no es de tanta relevancia, ya que lo ideal es mantener presiones arteriales normales. El tratamiento para esto, en el fondo, no es con insulina para mantener estas presiones, sino que acá lo más importante, como el control metabólico no es lo más relevante en este agravamiento de la nefropatía, lo que hay que hacer es añadir un fármaco que controle mejor la presión arterial y serían los IECAS, ¿ya? O los ARA2.
típicos fármacos utilizados para la hipertensión. Bueno, otras complicaciones que puede tener un paciente con diabetes mellitus corresponden a la infección del tracto urinario a repetición, las candidiasis que se manifiestan principalmente en las zonas, en los pliegues ya o interdigitales, micosis invasoras que pueden presentar, esto es cuando tienen un control metabólico muy malo, ¿ya? Y aquí incluimos en general la mucormicosis, la otitis externa maligna, que es una otitis externa pero que produce prácticamente una celulitis del pabellón auricular cuando tiene mal control metabólico, y esto es una infección por pseudomonas. Esto se ve en otorrinolaringología. Complicaciones agudas de la diabetes mellitus, en general tenemos complicaciones agudas de los fármacos, de los hipoglicemiantes orales, como la libenclamida, ¿ya? Que ya la mencionamos, produce hipoglicemias, ese es su efecto adverso más grave. La metformina, que produce alteraciones gastrointestinales, por ejemplo, alteraciones gastrointestinales como diarrea, por ejemplo, vómito. Y las tiazolinedionas, que producen hepatotoxicidad, descompensación de un paciente con insuficiencia cardíaca. Por lo mismo están contraindicados en insuficiencia cardíaca. No todos los pacientes reciben las tiazolinedionas, sino que aquellos pacientes que tienen que suspender la metformina por algún fármaco. Muy bien. Cetoacidosis diabética es algo que hay que conocer. Se presenta principalmente en los diabéticos tipo 1 o los LADA, o también puede ser un paciente diabético tipo 2 en esquema intensificado ya con una diabetes muy avanzada. Su clínica es polipsia, poliuria, deshidratación, como aparece acá. Presenta esta respiración rápida para tratar de compensar que la respiración de Kussmaul, y compromiso de conciencia. Los criterios diagnósticos de la cetoacidosis corresponden a la acidosis, que se da con un anión GAPA aumentado, ya que aumenta la cantidad de ácidos externos o ácidos en el fondo. No así, no cae o en realidad las bases no caen, sino que son los ácidos los que aumentan. Va a tener cetoácidos positivos en sangre, cetonemia o cetonuria, y una glicemia elevada, que en general basta con que sea mayor a 250. Bueno, el tratamiento de este paciente corresponde al tratamiento de, primero, el factor descompensante, que casi siempre lo van a tener, y del cuadro de cetoacidosis. Para esto están los pilares que también se repiten en el hiperglicémico perosmolar. Tratamiento cetoacidosis. Acá lo primero es hidratación. Ya, hidratación abundante con suero fisiológico. En segundo lugar, lo que hay que hacer es indicar insulina. Perdón. Olviden eso último y no quiero volver a repetir todo lo que estaba hablando hasta ahora. En segundo lugar, hay que revisar el potasio. ¿Ya? Piensen que cuando este paciente llega, le piden electrolitos plasmáticos, exámenes generales y también gases arteriales, o gases venosos en realidad. Hay que revisar el potasio, gases arteriales, disculpen, gases venosos son para la falla renal crónica. Revisar el potasio, ya que depende del potasio es si indicamos o no indicamos insulina. Esto quiere decir que el tercer paso, que es la insulina, depende del potasio. ¿De qué manera? Si el potasio es bajo, contraindica el uso de insulina. Y hay que administrar al paciente KCL lento. ¿Ya? El KCL rápido lo usan los cardiocirujanos. Si está normal el potasio, se indica insulina más KCL. Y si está alto el potasio, hay que manejar la hipercalemia con insulina. ¿Ya?
sin nada más. Por último, en el cuarto punto, está el bicarbonato de sodio. El bicarbonato ya no se indica siempre. Se indica cuando ustedes le piden estos exámenes iniciales al paciente y resulta con un pH muy bajo. El pH muy bajo es un pH cuando pH es menor o igual a 6,9. ¿Por qué? Porque piensen lo siguiente, si el paciente tiene una cetoacidosis, ¿ya? Y ustedes lo hidratan, probablemente esos cetoácidos vayan a desaparecer. Esto ocurre en general en casi todos los pacientes, pero si tienen un pH menor a 6,9, se estima que, aunque ustedes lo hidraten mucho, igual va a seguir acidótico. Por lo tanto, sería bueno indicarle una base, en este caso, o el bicarbonato de sodio. Esa es la explicación. Finalmente tenemos el síndrome hiperglicémico hiperosmolar, que es una complicación más frecuente de la diabetes mellitus tipo 2, ¿ya? Que corresponde a pacientes que tienen compromiso de conciencia asociado a polipsia, poliuria y gran deshidratación. Estos pacientes también se pueden manifestar con delirium o síndrome confusional agudo. La causa principal de esta descompensación de la diabetes es tener alguna infección o alguna complicación tóxico-metabólica, que eso no lo mencioné en la cetoacidosis diabética, pero ellos también la presentan. Sus criterios diagnósticos son tener una gran hiperglicemia, mayor a 600, tener una osmolaridad plasmática aumentada y con la ausencia de cetoácidos. Bueno, el tratamiento tiende a ser muy similar al anterior. Tenemos que manejar el factor descompensante, ¿ya? Y tratamiento del cuadro, como el síndrome hiperglicémico hiperosmolar, el tratamiento. A continuación vamos a hablar de síndrome metabólico, que al igual que la última diapositiva de la parte 1, su video estaba malo, así que vamos a grabarlo sin video. Muy bien, el síndrome metabólico correspondería como a la suma de muchos factores de riesgo cardiovascular que tiende a presentarse bastante en distintos pacientes. Esto predispone a un paciente a tener un riesgo coronario bastante más alto que un paciente de la media, ya un paciente no expuesto a estos factores. Lo importante es conocer sus criterios, ya que a veces nos pueden preguntar por ellos y no confundirlos. El primero es que el paciente sea hipertenso, ¿ya? Basta el diagnóstico de hipertensión. No es necesario que tenga el tratamiento ni nada. Segundo, tiene que ver con el perfil lipídico, que tenga triglicéridos elevados, ¿ya? Y los triglicéridos se consideran elevados cuando están mayores a 150. Este corte es bien importante, puesto que mayores a 150 es cuando uno indica dieta y ejercicio, ¿ya? Aunque ojalá en toda la población, independiente de sus triglicéridos, hagan dieta y ejercicio, estos pacientes como que se ven beneficiados con ello. Luego está la presencia del HDL, del colesterol bueno, que en el fondo la falta de este corresponde a un mayor riesgo cardiovascular, menor a 50 en mujeres, ¿ya? Y menor a 40 en hombres. Es corte por sexo, al igual que luego viene la obesidad abdominal, perímetro abdominal. Aquí el corte baja a 80 centímetros en mujeres, ¿ya? Y 90 en hombres. Esto no hay que olvidarlo, se puede ver en algunos casos clínicos y no es difícil hacer el diagnóstico. Y finalmente está la resistencia a la insulina, claro, o una intolerancia a la glucosa, es decir, acá tener clínica compatible, y acá abajo, ya como sello en el fondo, es tener un TTOG entre 140 y 199. ¿Ya? Por lo que estudié para hacer esta parte, la glicemia de ayuno alterada sola, bueno, podría corresponder a un factor de riesgo cardiovascular, pero no forma parte del criterio de síndrome metabólico. Y muy bien, el manejo en el fondo es el manejo de las patologías, es decir, como todo esto, en resumen se debería manejar con dieta, entre paréntesis disminución del peso, ejercicio cardiovascular, en el fondo, o ejercicio aeróbico,
Claro. Fármacos también, si es que tengo hipertensión, depende de la etapa, pero en general va a ser antihipertensivos. Y además de eso, también se pueden utilizar en el fondo, en el caso de resistencia a la insulina o en algunas intolerancias a la glucosa, metformina. Bueno, también hay fármacos para disminuir peso y fármacos para aumentar el HDL, pero eso se ve en el perfil lipídico y también obesidad.